Los cazadores y batidores del rey Midas habían recorrido todos los escondrijos y recovecos del Valle de las Rosas hasta que la larga y dorada tarde se hizo crepúsculo. Sin embargo, aquel a quien los pastores habían sorprendido el día anterior entre los matorrales de rosas no aparecía por ninguna parte. No podía ser allí, como imaginaba el rey, donde su extraño huésped se había retirado a pasar la borrachera de la noche anterior. Midas rara vez visitaba su Rosaleda, y no le importaba nada su belleza. Una vez al año hacía cosechar las flores y ganaba dinero con el fragante aceite que producían. En cuanto a la divinidad que rodeaba el lugar a los ojos de la gente de las colinas, no era para él más que un eficaz freno para intrusos y ladrones. Por supuesto, podía ser cierto que aquellas rosas sin par las hubiera plantado Cibeles, la gran diosa de la tierra. Sin duda, era bueno que la gente lo creyera, y aún mejor que creyeran que él era hijo suyo con algún mortal desconocido. Y eso también podía ser cierto, por lo que él sabía. Y es que Midas no había heredado su trono, sino que había llegado a él desde una posición humilde, mediante intrigas y sobornos, como decían sus enemigos. Y como muchos otros advenedizos de éxito, su linaje estaba envuelto en el misterio. Pero ahora, por primera vez, sintió un atractivo en aquel lugar encantador y solitario que le hizo no querer marcharse. Al atardecer, ordenó que le preparasen la cena y que montasen su tienda en el valle para pasar allí la noche. Seguro de la santidad de aquel lugar, despidió a todo su séquito, excepto a 2 o 3 esclavos, para que acamparan frente a la puerta de roca. Llegó la noche, envuelta en la belleza de 1000 estrellas, y el rey permaneció largo rato despierto, contemplando a través de la puerta abierta de la tienda el crepúsculo rociado y perfumado de rosas que se extendía más allá. En la ladera opuesta, los pinos se mostraban negros como el ébano bajo la luz de las estrellas. No se movía ni un soplo de viento, pero de pronto le pareció oír un susurro entre sus ramas. Y luego un leve sonido de risas y de címbalos tintineantes, y entonces luces como de antorchas empezaron a revolotear por el bosque. ¿Había gente que se atreviera, a pesar de todo, a ir a juguetear allí por la noche? ¿O podría ser Sileno, que se había escondido en alguna cueva o escondrijo pasado por alto por los buscadores? Al pensar esto, el rey salió de la tienda de un salto y corrió por el césped hacia la ladera. No quería despertar a los esclavos. El menor ruido podría asustar a la tímida y cautelosa presa que buscaba. No, esta vez la acecharía él mismo, se acercaría inadvertido a aquel maravilloso anciano por cuya compañía se veía atraído como un imán. Y entonces, bueno, si la persuasión no funcionaba, tendría que usar la fuerza, pero Sileno no había de darle esquinazo de nuevo, fuera como fuera. Cuando el rey se acercó al extremo del pinar, una voz suave y clara lo llamó desde su interior. «Detente, amigo Midas, porque aquel a quien buscas no está aquí». Y al instante siguiente una figura se deslizó desde su densa negrura y se detuvo ante él, impidiéndole el paso. Y el rey, sorprendido, se quedó inmóvil, mirando boquiabierto a la aparición. Había luz suficiente en el prado abierto, bajo un cielo claro de estrellas, para distinguir la forma de un hombre bastante joven, alto y de una esbeltez casi de muchacha. Tenía hojas de parra en el pelo oscuro y rizado. Llevaba una piel de leopardo por capa, como un cazador, pero ningún cazador había tenido nunca una piel tan blanca como la que ahora brillaba nacarada a la luz de las estrellas. Además, en lugar de una lanza de caza, llevaba una larga y ligera varita con la punta de un cono de abeto. Midas no pudo ver con claridad su rostro, excepto los ojos centelleantes y los labios llenos y curvados que parecían sonreír. «¿Quién eres? ¿Qué te trae por aquí?», dijo el rey cuando encontró voz para hablar. «Los hombres me llaman de muchas maneras», respondió el joven en tono suave, «pero vosotros, los de Frigia, me conocéis como Baco. En cuanto a lo que me trae aquí, he venido a agradecerte, Midas, tu hospitalidad para con un servidor mío, un tal Sileno». «¿Sileno, tu servidor? ¿Y tú que me hablas? ¿El mismísimo Baco?», exclamó el rey. «¿Qué misterio es este? Estoy desconcertado. Dame una señal, te lo ruego, de que efectivamente eres un dios, pues de lo contrario no podría creerlo». «No hace falta ni señal ni prodigio», dijo el joven. «Mírame a la cara». Midas miró, y mientras miraba le invadió tal sobrecogimiento que le tembló el corazón y se le aflojaron las rodillas, y cayó a los pies del joven como un muerto. Cuando volvió en sí,
Baco estaba sentado a su lado en la orilla de un manantial burbujeante que vertía un riachuelo siempre caudaloso por el valle. Aún era de noche, pero las estrellas palidecían y una grisura en el borde oriental del cielo púrpura presagiaba la llegada del alba. El joven dios de la vid lo miraba con un semblante tan amable y gentil que se armó de valor y comenzó a hablar con él como un hombre habla con su amigo. Y en primer lugar le rogó saber quién era Sileno y qué había sido de él. «Porque creo», dijo, «que el viejo debe haberme puesto hierbas en la copa para encantarme. Me cantó una larga historia sobre no sé qué, pero en aquel momento me pareció que me revelaba el secreto del universo. Estaba medio borracho cuando entró, pero nos hizo beber a mí y a mis cortesanos hasta dejarnos dormidos, y luego siguió tranquilamente su camino. Vine aquí con mi séquito con la esperanza de atraparlo, pues la verdad es que ya no tendré placer en beber sin su compañía». «Sileno es sin duda el mejor compañero de viaje», dijo el joven dios. «Por lo demás, es un servidor mío, como ya te he dicho. Pero debes saber, Midas, que servirme es algo que se hace libremente. Si no fuera así, él no lo soportaría ni un solo día, y yo mismo no tendría más poder para retenerlo contra su voluntad que el que tú tienes, amigo mío». «Vaya, entonces es un dios», exclamó Midas, sobre quien de pronto se hizo la luz. «Tonto de mí por no haberlo imaginado. ¿Quién podría pensar que un dios adoptaría una forma tan extraña y grotesca?» «No, él es realmente así», respondió Baco riendo. «No obstante, es divino, aunque no uno de nosotros, los olímpicos. Es hijo de la tierra y está lleno de su antigua sabiduría. De ella también proviene su poder de profecía. Sí, muy sabio es el viejo Sileno, tan sabio que fui entregado a su cuidado cuando era aún bebé. El más bondadoso de los padres adoptivos, el más sabio de los maestros. Por lo tanto, Midas, estoy dispuesto a recompensarte por mostrarle hospitalidad». «Fue poco, no fue nada», tartamudeó el rey recordando con inquietud que había recibido a Sileno de cualquier manera menos hospitalaria. «No digas eso», respondió Baco con amabilidad. «Tu vino, al parecer, era digno de alabanza y dispensado con toda la realeza. Nombra ahora la recompensa que quieras y te la concederé». Al oír estas palabras, un pensamiento fulgurante pasó por la mente del rey. Sus ojos brillaron de codicia y sus cetrinas mejillas se sonrojaron. Ahora podría ser más rico de lo que había soñado. Su acopio de oro, la única pasión y preocupación de su alma, desbordaría la cámara del tesoro y llenaría todo el palacio. Oro, oro amarillo, oro brillante, tendría montañas de él, con las que regodearse y a las que adorar. Como un hombre embriagado, gritó: «¡Dame oro, oh Baco, que todo lo que toque se convierta en oro!». Hubo un momento de silencio. Midas miró ávidamente al joven dios y vio, sin comprenderlo, una profunda lástima en sus ojos. «Que así sea», respondió entonces lentamente Baco. «En cuanto vuelvas a casa tendrás tu deseo. Y ahora adiós, pues mira, llega el amanecer y a mí me esperan en el bosque de allá». Dicho esto, se levantó, sumergió la punta de cono de abeto de su larga varita en el manantial y la agitó ante la cara de Midas. Un arco iris centelleó por un instante ante los ojos del rey. Cuando desapareció, estaba solo. La noche había caído una vez más, y una vez más se preparó el banquete en el salón del palacio de Midas. Una gran y abundante cena llenaba la mesa ante él, y la necesitaba, pues no había probado bocado alguno desde que rompiera el ayuno al amanecer en el Valle de las Rosas. Desde allí había regresado apresuradamente al palacio, silencioso y con un extraño y arrobado semblante. Se dirigió directamente a su cámara subterránea del tesoro y permaneció allí encerrado, solo. Sus criados suponían que estaba contando sus pilas de oro y plata, lo que a menudo era su pasatiempo durante horas. No podían soñar que estaba poniendo en marcha un poder milagroso que cambiaba la plata, las jarras del tesoro, las propias paredes de la bóveda en oro, antes de que él la abandonara. Midas vio con éxtasis que Baco había cumplido su promesa al pie de la letra y la había convertido en el hombre más afortunado y envidiable de todo el mundo, pues en adelante su riqueza no tendría límites. Pero mientras tanto tenía hambre y quería cenar. Y se llevó a los labios una delicada porción de venado asado en su brocheta de plata.
Sus dientes chocaron con algo frío y duro. —¡Malditos esclavos! —gritó arrojando la brocheta con rabia. —¿Quién de vosotros ha hecho esto? ¿Cómo es que hay una piedra en la carne? Por Cibeles, algunos de vosotros seréis ahorcados por este ardid. Y golpeó violentamente la mesa con el puño. Y entonces se le vino encima la espantosa verdad. Se quedó mudo, mirando estúpidamente una mesa dorada, cubierta de viandas doradas en platos dorados. Para Midas y los aterrorizados esclavos que contemplaban su miseria, las horas siguientes transcurrieron como en una pesadilla. A veces deliraba, maldiciéndose a sí mismo por tonto y a Baco por cruel y embaucador. A veces, cuando estaba medio desesperado por el hambre y la sed, pedía que le pusieran más comida y bebida delante e intentaba tragar una gota o un bocado. Sin duda, algo debía de estar exento del maldito sortilegio, pensaba enloquecido. Agua, pan, al menos eso le habría dejado el dios. Aunque solo tuviera eso, viviría agradecido para siempre. No, no podía ser. Estaba condenado a la más horrible de las muertes. Por fin, agotado, se tumbó en el diván y permaneció inmóvil, macilento y hambriento entre los relucientes símbolos de la abundancia. El sueño misericordioso se apoderó del exhausto rey, y mientras dormía tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie en la orilla cubierta de hierba del río Pactolo, cerca de su ciudad, y miraba con anhelo y desesperación el agua fresca y corriente. De repente, una voz lo llamó desde el otro lado del río. Miró y vio a Sileno sentado en la orilla opuesta, mojando sus pies descalzos en un agua poco profunda y mirándolo seriamente. Extendió los brazos hacia Sileno y, rompiendo a llorar, le rogó que se apiadara de él y le quitara el don de Baco antes de que lo destruyera. «Es un dicho antiguo y verdadero», respondió Sileno, «que los propios dioses no pueden deshacer sus dones, y otro, que la mayor miseria de los hombres proviene a menudo de sus ruegos que les han sido concedidos. ¡Ay, qué tontos tan ciegos son los efímeros mortales! «No habrá ayuda ni piedad para mí», gritó Midas. «Mejor una muerte rápida entonces», y desenvainó su daga. «Espera, rey», dijo Sileno. «Hay una forma, y he venido a mostrártela. Creo que has aprendido la lección, y te estoy muy agradecido por tu excelente vino. Sumérgete en el río Midas y vivirás para beber muchas copas más, aunque el agua es lo que te servirá en esta ocasión». En ese momento Midas saltó al río, vestido como estaba, y se hundió de cabeza en un profundo estanque. Salió jadeando con la boca llena de... ¡ah, bendito alivio! ¡Alegría celestial! La boca llena de agua. Mientras su delicioso frescor se deslizaba por su garganta reseca, el rey se despertó y se encontró tumbado en su diván en el salón de su palacio, ahora resplandeciente por el sol de la mañana. Midas se frotó los ojos y se incorporó. Se sentía fresco, ya no tenía sed, pero sí mucha hambre. Vio que había comida preparada a su alcance, pero al echarle un segundo vistazo, los sucesos de la noche volvieron a su mente y se dio la vuelta estremeciéndose. Lo que había sido pan o frutas o sabrosas carnes no eran ahora más que sus falsificaciones en oro. ¡El maldito oro! Y entonces, con una repentina punzada, recordó su sueño, el exquisito tacto del agua. Su frescor seguía en su boca y en su cuerpo. Vaya, ¿qué era esto? ¡Oh, dioses! No había sido un sueño, sino la bendita verdad. Tenía la túnica empapada. Con un sollozo de júbilo, Midas se puso en pie de un salto tan apresuradamente que volcó la mesa que tenía delante y su dorada carga cayó estrepitosamente sobre el suelo de mármol. El ruido despertó a alguien dormido que yacía en el umbral del vestíbulo. Era el mayordomo mayor. Se levantó y corrió hacia adelante con cara asustada. «Ordena a los esclavos que retiren esta basura», dijo su señor, «y que me preparen ahora mismo el desayuno. Pero antes, dame una copa de vino». El mayordomo mayor llenó una copa de una gran jarra que tenía a mano, se la presentó al rey, le vio beber un profundo trago y salió de la sala, según dijo después, sin saber muy bien qué había ocurrido. La sorprendente consecuencia de la visita del anciano llamado Sileno se difundió rápidamente por la ciudad, y los más incrédulos estuvieron de acuerdo en que el rey había sufrido algún poderoso encantamiento. Pero pronto prevaleció el rumor, para gran indignación del mayordomo mayor,
de que él y sus compañeros de servicio también habían sufrido algún tipo de hechizo o encantamiento cuando vieron, según declararon, que la comida y la bebida del rey se convertían en oro al tocarlas, de modo que no podía tragar ni bocado ni sorbo. En efecto, algunos mercaderes que habían llegado temprano al palacio declararon que habían encontrado al rey comiendo y bebiendo a sus anchas, y que lejos de que todo lo que tocaba se convirtiera en oro, habían observado, con sorpresa, que en su mesa no había más que vasos de plata. El mayordomo mayor no perdió tiempo en buscar a sus antiguos comensales en su taberna favorita. Le saludaron cordialmente y el tabernero se apresuró a llenarse la copa. «Ahora, señores», dijo, «vamos a oír la verdad sobre este extraño asunto. Hoy me toca a mí, con vuestro permiso, hacer de anfitrión de nuestro amigo de palacio». El mayordomo mayor, halagado, se inclinó graciosamente ante los presentes mientras tomaba asiento, pero parecía aún más serio que de costumbre y sorbió su vino en silencio. «Este tal Sileno del que hablas», comenzó a decir uno de los aldeanos, «es sin duda un gran mago, como los que cuentan los viajeros de las tierras orientales, que puede hechizar la visión de las multitudes y hacerles ver cosas que no son». «Ah, ahí vamos», dijo el mayordomo mayor malhumorado. «Sois todos tan maravillosamente sabios en esta ciudad que debéis encontrar una razón para todo. Los testigos oculares os hablan de un milagro y vosotros gritáis que no lo hubo, que fue un mero engaño de nuestros sentidos. No era oro verdadero lo que vio y ahogaba nuestro Señor. No, y esta tampoco es mi nariz. Pero venga, don Racional, por favor». «Para empezar», dijo un aldeano bastante religioso, «si lo que el rey tocaba se convertía realmente en oro, fue, como dices, un milagro. Pero los milagros solo los hacen los dioses. El gran Zeus, cuando se enamoró de la hija de un rey griego, hizo llover lluvia de oro sobre su lecho y él mismo descendió en esa lluvia. Y derramó nieve dorada sobre la isla de Rodas para recompensar a sus habitantes por ser los primeros de todos los hombres en ofrecer sacrificios a su hija recién nacida, Palas Atenea, lo que fue el principio de su famosa riqueza. Pero supongo que no nos dirás que ese viejo Sileno gordo y borracho es un dios. Quedamos, pues, en que es un mago». Tal vez», dijo el mayordomo mayor. «Pero si lo hubieras oído cantar como yo lo hice, habrías pensado que se parece más a un dios que a un hombre». «La cuestión es esta», dijo otro aldeano. «A vuestro modo de ver, el rey fue súbitamente dotado anoche de un poder milagroso. Hoy, según todos los testimonios, no tiene tal poder y es en todos los aspectos el mismo de siempre. ¿Qué podemos concluir sino que él y su casa se encontraban bajo algún encantamiento que ha desaparecido como lo hacen los encantamientos?» «Bien dicho, vecino», dijo un tercero. «Pero podrías añadir otro punto. Todos conocemos la gran pasión del rey. Si hubiera tenido tal poder solo por un día, habría convertido en oro las piedras de su palacio en ese mismo instante». «Muy cierto», dijo un cuarto aldeano. «Pero lejos de eso, he oído que su vajilla de esta mañana era de simple plata. ¿Por qué, señor mayordomo? Si es cierto que de la noche a la mañana convirtió en oro puro la mesa, la vajilla, la cena y todo lo demás». «Oro encantado, hijo mío», gorjeó un anciano del pueblo. «Era oro encantado, como el que cuentan las viejas en sus cuentos. Se convierte en hojas marchitas cuando pasa el encantamiento». El mayordomo mayor lanzó un suspiro de impaciencia. Era inútil decirles a aquellos estúpidos pueblerinos que al rey le había entrado de repente una violenta aversión a la vista del oro en cualquiera de sus formas. No lo entenderían, y él mismo lo entendía solo vagamente. Imposible decirles su excelente razón para saber que las cosas que el rey había convertido en oro seguían siendo oro. Él, en su gran discreción, había despejado la sala de ellas con sus propias manos y había visto rápidamente que su amo no deseaba oír hablar más de ello. Oro encantado y hojas marchitas, por los dioses. El gran cofre cerrado que guardaba sus posesiones privadas contaba otra historia, pero no se atrevió a insinuarlo. Permaneció un rato en silencio. «Amigos míos», dijo al fin, «hablo como un hombre sencillo que no profesa desentrañar misterios. Pero en mi pobre opinión, el extraño que se hacía llamar Sileno
no es ninguno de vuestros magos y hechiceros orientales. Creed o no, como queráis, que el asunto de anoche fue obra suya. Podría demostrar que el oro era oro verdadero, pero no debo hacerlo. Pero hacedme caso, la magia de Sileno no solo cambia las cosas, sino que cambia el corazón de los hombres. Y eso se verá, fijaos, en nuestro señor el rey. Y antes de que nadie pudiera preguntarle nada más, el mayordomo mayor se levantó y se marchó. A partir de entonces se observó un cambio muy singular en el temperamento y las costumbres del rey Midas, que causó gran satisfacción a sus súbditos. De ser el más avaro y codicioso de los gobernantes, de repente se volvió indiferente a las riquezas y generoso hasta el punto de la prodigalidad. Se decía además que su amor por el oro, que había sido proverbial, se había convertido en tal aversión que no podía soportar la sola visión de ese metal. Esto apenas podía creerse en la ciudad, hasta que se hizo un sorprendente descubrimiento, pocos meses después de la memorable llegada de Sileno. Durante las lluvias de finales de otoño, el río Pactolo se desbordó y cuando la crecida bajó, se vio que el cieno que las cubría brillaba con granos de oro. Los pescadores dragaron entonces el río y encontraron su lecho lleno de arena dorada. Pero cuando los principales ciudadanos llevaron la noticia de este hallazgo al rey, a quien pertenecían por derecho todos los tesoros, éste les respondió de la manera más extraña. —¿Decís que hay oro en el Pactolo? —exclamó. —Sí, bien puede haberlo. El don se desprendió de mí allí, y ahora lo tiene el río. Y el río puede quedarse con el oro, por lo que a mí respecta. No me interpondré. Y quien lo haga, que tenga cuidado de que no le caiga una maldición. He hablado. Marchaos. Los principales ciudadanos se retiraron muy perplejos por estas palabras, que repitieron al resto en su asamblea. Nadie pudo comprender lo que quería decir el rey, pero todos estuvieron de acuerdo en que sería más seguro no tocar el tesoro del río. Así pues, durante mucho tiempo, solo los más audaces lo hicieron furtivamente, pero no consta que sufrieran consecuencias. Cuentan las leyendas que, durante siglos, el Pactolo tenía un cauce de arenas doradas hasta el gran río Hermo, en el que desembocaba. Otro cambio que se observó en Midas cuando volvió la primavera fue que se deleitaba frecuentando la región de las colinas, y especialmente el Valle de las Rosas, donde pasaba días y noches enteros atendido solo por unos pocos esclavos de confianza. Ni siquiera a estos se les permitía seguirle más allá de la entrada del valle. El mayordomo mayor, que para su orgullo se había convertido en el asistente personal favorito del rey y le hacía las veces de barbero, tenía sus propias opiniones al respecto. Como era un chismoso empedernido, no podía guardárselas para sí. «Tengo una intuición», decía a sus compañeros, «de por qué nuestro señor el rey elige estar en privado en esta cañada. Nunca ha olvidado a Sileno. A decir verdad, más de una vez se ha dignado hablarme de él, y creo que mi gran favor actual se debe en parte a que hice de copero la noche que bebieron juntos. ¿Y si se encuentran a veces en aquel jardín? Tengo el presentimiento de que es así, y me gustaría poder oírlos, porque os digo que el discurso de ese viejo, si es que es un hombre, haría caer al pájaro de la rama, como dice el refrán. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.